Hola a todos. En esta cápsula voy a hacer una pequeña introducción a Python, repasar obviamente conceptos fundamentales de Python básico, pero también darles un poco de herramientas para Python Pandas. Esto lo voy a separar en títulos del video para que puedan después encontrar rápido eh, el contenido que más necesiten. Vamos a trabajar con Anaconda Navigator. En este caso Anaconda es un programa que empaqueta varias herramientas y varios subprogramas eh, dentro de Python, R, etcétera. Sirve bastante para data science y análisis de datos, etcétera. Em, lo pueden descargar en Anaconda, buscando por ejemplo en Google, Anaconda Python. eh, en anaconda.com y bueno, pueden descargar acá, la descarga es gratuita. Cuando lo instalen, seleccionen todas las opciones que dice recomendado y con eso van a estar bien. No se requiere mucho más. Después cuando ya lo vayan a ocupar, bueno, una vez que lo instalen, reinicien su computador, y luego simplemente pueden eh, a- encontrar la aplicación dentro del buscador de Google, o sea, de Windows, como Anaconda Navigator. Eso les va a abrir esta ventana que ya hemos visto antes. Em, en la parte superior, en esta lista desplegable, ustedes van a ver diferentes ambientes. Obviamente, si es que es la primera vez que lo instalan, va a haber uno solo, el base. Em, Usualmente es recomendable cada vez que vayan a hacer un trabajo nuevo, crear un nuevo ambiente para que almacenen ahí todas las librerías de forma independiente. Para hacer eso tenemos que ir a ambientes y acá simplemente crear. Le vamos a poner un nombre. Esperamos que aparezcan las opciones de qué paquetes, eh, de qué versión de Python vamos a instalar. En este caso vamos a trabajar con la 3.12.11, pero en realidad pueden elegir cualquiera. Yo les recomiendo la 3.11.13 o la 3.12.11. Al crear se bueno, va a cargar un poco. Esto depende de la velocidad del procesador que tengan y de la RAM. Velocidad de la RAM, no de la capacidad de la RAM. Y mientras tanto les comento que si ustedes se fijan en el sector derecho, aparecen varias librerías. Bueno, estas librerías son cosas que se han desarrollado a lo largo de los años, tanto por los equipos de oficiales de Python como por otros investigadores relevantes, equipos del MIT, por ejemplo, de Google. Eh, Hartas personas han trabajado en diferentes librerías que nosotros podemos eventualmente importar para usar sus herramientas. Em, bueno, acá sigue cargando un poco y acá es lo que yo les comentaba. Si se fijan, al crear un nuevo ambiente, estas son las librerías como básicas que me va a entregar mi, mi nuevo ambiente. Entonces después vamos a Home. Ahora el ambiente debería estar seleccionado previamente. Si es que no, hagan clic en la barra, en el menú desplegable y elijan el ambiente. Y después vamos a instalar dos cosas. Jupyter Notebook, que va a ser donde vamos a trabajar. Es un buen ambiente para trabajar en Python. Y CMD, que es un lugar para poder instalar más librerías. Entonces, acá, si se fijan, también hay otro, eh, otras herramientas. Eventualmente pueden llegar a utilizarla. Anaconda es súper bueno en almacenar todas estas herramientas dentro de del mismo lugar. Si se fijan acá,
También está PyCharm o RStudio si es que en algún momento lo usan. Esta es una herramienta también bastante común en el Data Science. Eh, y ahora ya se instaló Jupyter Notebook, así que voy a instalar CMD, que en realidad tampoco es del todo obligatorio. Si se fijan, cuando nosotros instalamos esto, acá lo que dice es que esto lo que va a hacer es correr una terminal de CMD con el ambiente seleccionado previamente. No necesitamos realmente esto, por si acaso, pero por ahora ocupémoslo. Ya, dentro de lo que vamos a trabajar, solo necesitamos NumPy, Pandas y OpenPyXL. Así que lo que vamos a hacer es lanzar una terminal de CMD, que si se fijan es una terminal de CMD cualquiera, solamente que si se fijan en el sector izquierdo aparece el nombre del ambiente. Por lo tanto, yo todas las cosas que instale acá van a quedar instalados en el ambiente. Entonces acá voy a instalar eh, a través del comando pip install pandas. Esto automáticamente va a descargar NumPy también porque es uno de los requerimientos de Pandas. Si se fijan acá, está descargando NumPy 2.3.3 y Pandas 2.3.3 también. Eh, y acá cuando ya se termina, obviamente esto se va a demorar más o menos dependiendo de su conexión a internet, la velocidad del procesador, etcétera. Y ahora también vamos a instalar pip install OpenPXL. Esta es una librería para leer y escribir documentos Excel a través de Python. Una vez que está todo listo, podemos cerrar esta terminal. Como les decía, nosotros podríamos haber entrado desde cualquier lado, podríamos haber puesto acá CMD, entrar al símbolo de sistema, y acá, si se fijan, no aparece el nombre de mi ambiente. Entonces acá, dependiendo de si Conda, Anaconda, Anaconda es su comando interno para Windows, es Conda. Y dependiendo si es que Anaconda está registrado en Windows, esto es algo que ocurre durante la instalación. eh, Nosotros eventualmente podríamos usar un comando. Bueno, acá efectivamente no me reconoce Conda, quiere decir que eh, en este caso, para evitar este tipo de cosas, mi Anaconda probablemente mi programa no haya quedado registrado en Windows. Entonces, para evitar este tipo de cosas, es que nosotros instalamos este CMD. Ya, una vez que están en el ambiente correcto y ya tienen todo instalado, ya está Pandas, está NumPy, está OpenPXL, lanzamos Jupyter Notebook y lo que yo les mencionaba anteriormente durante clases es que cuando ustedes cuando lanzan Jupyter Notebook, eh, es muy posible que por algún problema también de instalación, permisos, etcétera, no se abra esta página automáticamente, que es una página que debería abrirse. Si es que no se abre por algún motivo, ustedes tienen otra forma de inicializar Jupyter Notebook. Después voy a cerrar este en particular. Voy a ir desde el CMD y acá voy a activar Jupyter Notebook también de esta forma. Si se fijan ahí, también me vuelve a abrir a mí porque en mi caso no tengo ningún problema de, de permisos porque estoy en mi computador personal. Pero en algún computador de laboratorio, por ejemplo, podría haber un problema. Pero si se fijan, cuando yo inicié Jupyter Notebook a través de este método, me va a aparecer en este sector, si se fijan, una dirección. Yo puedo copiarla completa y pegarla en algún navegador. Cuando yo lo haga, va a aparecer eh, esta ventana. Entonces, Jupyter tiene dos posibles ventanas. Una que es como un navegador. Si se fijan acá me aparecen mis carpetas. Eh, está dentro de mi disco C,
Por lo tanto, yo puedo ingresar, si se fijan, a mi escritorio, etcétera, a distintas carpetas. Pero yo ya creé un archivo anteriormente acá de Python, que por cierto ustedes eh, pueden navegar como si fuera en Windows. Pueden ir a sus documentos, descarga, el escritorio y crear en este sector derecho una nueva carpeta o un archivo de Python. Y ahora ya tengo todo eso creado y obviamente a mí yo no necesito una carpeta en particular. Yo ya creé este archivo de Python, que si se fijan tiene una extensión IPINB. La voy a abrir y la gracia de Jupyter Notebook es que es literal un archivo como si fuera eh, un Word en donde podemos ejecutar códigos. Eh, y funciona a través de celdas. Si se fijan, esto que cuando yo selecciono la celda de arriba en donde puse un título, aparece eh, este recuadro azul. Esa es la celda que yo puedo modificar, si se fijan, con un doble clic. Y esa celda yo tengo que, para ejecutarla, para que se vea como un título, yo tengo que apretar este botón play o apretar Shift y Enter en el teclado. De esa forma, Jupyter ejecuta la celda y en este caso, como era un tipo título, se generó como resultado un título. Ahora hay tres tipos de celda. Voy a crear una acá para hacer un ejemplo. En el sector, en este sector hay una lista desplegable en donde se indica, por ejemplo, yo voy a hacer clic en esta celda y después voy a hacer clic en esta lista desplegable y hay tres tipos de celdas. Las celdas de code, en donde nosotros podemos hacer código de Python, por lo tanto cuando nosotros ejecutemos una celda de code, lo que va a hacer es ejecutar Python. Después tenemos un Markdown, que es donde uno escribe partes del documento, y por lo tanto acá es donde uno puede hacer títulos y otras cosas. En este caso, por ejemplo, esta celda de títulos, si se fijan, es un Markdown. Y raw, que es para texto plano en donde no se va a hacer nada. Entonces, por ejemplo, esta celda de texto plano yo la voy a ejecutar y efectivamente no pasa nada porque eh, es del tipo raw. Si es del tipo markdown y por ejemplo yo ahora le pongo doble gato, que es el gato, esta estructura para título 1, título 2, título 3 y así sucesivamente. Ustedes pueden ir agregando entre más gatos, más hacia adentro van generando jerarquía de títulos. Esto es para ordenar su documento. Ustedes pueden ir al sector superior donde dice View, tabla y ver tabla de contenido y ahí es donde ustedes pueden ver, por ejemplo, los, eh, los títulos que yo ya generé. Acá está un título de primera jerarquía, un título 2, título 3 y así. Y acá hay un título 4. Y la gracia de esto es que nosotros después podemos usar este índice para movernos y llegar a cualquier lado. También podemos guardar todas las celdas que están dentro de un título como si fuera un documento Word, si se fijan. Y lo interesante es que además nosotros podemos eh, explicar o generar celdas de explicación. Lo interesante es que en Jupyter Notebook cada celda es independiente, o sea, se corre de forma independiente, pero una vez que se corre, piensen que su resultado, si es que obviamente se generan variables y cosas así, queda almacenado dentro de la memoria y se pueden comunicar entre celdas. O sea, básicamente, si es que yo en una celda creo una variable, variable 1, por ejemplo, 10, y después yo en otra celda le pregunto al sistema, eh, le pregunto al sistema el valor de esta variable, me debería retornar su valor. Ahora, eso sí, eh, una consideración.
Yo en algunos momentos voy a correr las celdas de forma muy rápida y eso se hace, recuerden, con el play que está acá, en donde está mi mouse, o con Shift Enter, eh, y eso indica que que corrió la celda. Básicamente que se evaluó lo que estaba dentro, línea por línea, porque acá yo puedo poner varias líneas. Variable 2, por ejemplo, 10, puedo poner un for, y puedo hacer todo lo que yo quiera, puedo poner 1000 líneas incluso acá. Y cuando yo le apriete play o apriete shift enter, lo que va a hacer este programa es, dentro de esta celda, correr línea a línea en orden. ¿Cómo saben que una celda ya se evaluó y cuál no se ha evaluado? Eso se ve en este número que aparece acá. Si ustedes se fijan, esta celda no ha sido evaluada, está vacío. Mientras que esta celda, yo cada vez que la evalúo, este contador indica las veces que se han evaluado celdas dentro del documento. En este caso, 4 veces desde que iniciamos este trabajo. Entonces, 5 veces, 6 veces. Y ahora le voy a preguntar al sistema en otra celda cuánto vale la variable 1 y efectivamente vale 10. Acá me aparece el resultado. Ya, ahora voy a partir con lo más básico de Python. Python es un lenguaje interpretado. Interpretado se le denomina así porque es un lenguaje que nosotros podemos escribir a nivel humano, no a nivel de bytes o de bits. Es un lenguaje interpretado y que está orientado a objetos. Cuando hablamos de objetos, es que tenemos que entender que para Python, cada objeto tiene su propio set de funciones. Y por lo tanto, eh, un objeto, por ejemplo, puede ser un número, una palabra o una tabla. De hecho, cuando nosotros estemos trabajando con pandas, efectivamente nosotros vamos a ver que ellos en la librería pandas crearon un objeto nuevo que se llama DataFrame. Y es que en realidad cualquier persona puede crear un objeto dentro de Python. Hay algunos que vienen por defecto, eso sí, y esos son los que vamos a ver ahora, que son los más básicos. Tenemos los objetos numéricos, que tenemos los int o integer, que son los números enteros, por ejemplo 42, menos 5, 0. Los float, que son números de punto flotante, que básicamente son los decimales, 3,14, menos 2,5, 0,0. Ojo acá la comparación. Ese 0 sin decimales es diferente para el punto de vista de Python. Si uno genera esto, Python va a reconocer el resultado como un integer. Mientras que si lo ponemos con un decimal, lo va a reconocer como un float. Para efectos, obviamente, a nivel de usuario, eso no tiene ningún problema. Después vamos a ver por qué. Tiene que ver con cómo interactúan internamente estos dos números. Ya, también tenemos los tipos complex, por ejemplo, para números complejos que no vamos a ocupar, y los bool, que son los booleanos verdadero o falso, que son una subclase de los int. Básicamente, boolean es el verdadero usualmente toma el valor de 1 y falso toma el valor de 0, por eso es una subclase de int. Y como subclase se pueden sumar entre sí. Ya, entonces, para empezar, cuando nosotros ejecutamos, por ejemplo, 3 más 2, nosotros voy a apretar Shift Enter. Si se fijan acá, si hago esto, Python me retorna el resultado, como si fuera una calculadora, ¿cierto? Pero lo que está pasando acá en realidad es que Python lo que está haciendo es usar esta función más. Es una función que está reservada para distintos tipos de objetos. Y los integer son uno de esos objetos. Cuando nosotros sumamos dos integer, nos retorna otro integer. Entonces, por ejemplo, hay una función que se llama la función type,
que nosotros le podemos preguntar a Python cuál es el tipo de lo que está dentro de estos paréntesis. En este caso, si se fijan, me está diciendo que este objeto, que el resultante de estos dos, que es 5, es un integer como tal. Entonces yo también puedo hacer lo mismo para preguntarle, bueno, cuál es el tipo 3, también es un integer. Eh, ya, entonces, pero ¿cuál es la gracia de esto? Es que este más en realidad es una función que está reservada para integers, para floats, para complejos, para booleans y para otros tipos de objetos. Pero cada vez que uno usa la función más, en realidad cada objeto, cada resultado está programado individualmente para cada uno de estos tipos de objetos. Si es que un objeto no tiene el más programado, entonces no se puede sumar. Por eso, si se fijan, cuando nosotros hablamos de lenguajes orientados a objetos, es que cada objeto tiene su función o tiene sus funciones. Entonces, en el caso de los números, más bien sencillo, ya que tenemos las clásicas operaciones, la función de la suma, la función de la resta. Acá si se fijan, tenemos una pequeña interacción. Acá voy a ir corriendo estas celdas. Función suma, función resta. Y acá tenemos una pequeña interacción. Este es un float, este es un int. El resultado, si se fijan, está hecho para entregarnos, voy a hacerle una consulta de su tipo, un float. O sea que básicamente lo que pasó acá es que nosotros sumamos un float más un int y nos da como resultado un float por defecto. Por lo tanto, la suma también está programada entre dos objetos que son diferentes. Dos objetos diferentes a nivel de programación, pero son muy similares a nivel humano. Y es por eso que están programados para que funcione. Si nosotros intentamos, por ejemplo, sumar una palabra con un número, ¿qué va a pasar? Nada, esa interacción no está programada, si se fijan. Este es un tipo string, esto es un tipo int. No existe la suma entre estos dos objetos. A eso me refiero con que cada objeto tiene su set de funciones. Ya. Y hasta ahora hemos ocupado, eso sí, estos objetos como calculadora. Python como una calculadora. 3 más 2 igual a 5, 6 menos 10 igual a menos 4, 3,5 más 2 es 5,5. Pero la gracia de Python es que nosotros podemos almacenar variables. No solo almacenarlas, sino también eh, almacenar sus resultados. Entonces, por ejemplo, acá yo voy a almacenar dentro de mi variable A un 1, dentro de la variable B un 2, y ahora voy a evaluar cuánto vale A más B. A más B vale 3. Incluso yo puedo poner esto como ese 3 lo puedo almacenar dentro de un resultado, por ejemplo, y después le puedo consultar cuánto vale ese resultado. Vale 3. Y ahora yo puedo ocupar este resultado y lo puedo multiplicar por 2 o lo puedo elevar a 2, por ejemplo, no sé. Y ahí para que me dé otro para modificarlo eh, secuencialmente. Por otro lado, también yo puedo definir, en vez de eso, por ejemplo, puedo definir que A sea verdadero, B sea falso. Entonces le voy a preguntar cuál es el tipo de A. A es un boolean, bool. Y acá hay una interacción interesante que, si ustedes recuerdan, les había mencionado que el boolean es una subclase de los int y por lo tanto uno los puede sumar. Sumar verdadero con falso en el boolean nos da 1, porque para efectos de la matemática, este verdadero equivale a un 1, este falso equivale a un 0, por lo tanto acá estamos sumando 1 más 0. Ya, esos son los objetos más básicos de Python. Después tenemos los objetos de tipo secuencia, donde tenemos los str o strings, que son palabras, como por ejemplo hola, mundo, etcétera, cualquier cosa que esté entre comillas. Tenemos los objetos del tipo lista, que son secuencias modificables, que son de este estilo. Tenemos las tuplas, que son secuencias no modificables una vez creadas, aunque hay métodos, eso sí, para modificarlas, pero si se fijan acá, la diferencia con la lista es que nosotros las creamos con diferentes
paréntesis. En el caso de la lista, nosotros lo creamos con el paréntesis cuadrado y en el caso de la tupla lo generamos con el paréntesis eh, circular. Si se fijan en estas secuencias, nosotros podemos almacenar cualquier objeto dentro de esta lista. La lista en sí es un objeto del tipo lista, pero los objetos que están dentro pueden ser de cualquier tipo. En este caso, acá esta lista, objeto lista, dentro de ella tiene tres ints y un string, por ejemplo. Tenemos las tuplas que funcionan de la misma forma, solamente que no son modificables. Después les voy a mostrar qué significa eso. Y acá solo un... Voy a reiniciar el kernel solo para ir creando esto desde cero. Ya. Y después tenemos una secuencia del tipo range, que es una secuencia no modificable de números, que es básicamente una función que después podemos usar para un for o para ifs o cosas así. Para un for en particular. Que nosotros es una función básicamente como específica de Python en donde nosotros podemos crear el rango de 5 y va a crear una tupla entre 0 y 4. Ya, partamos con las palabras. La palabra hola, por ejemplo, la palabra mundo. Y se acuerdan que había mencionado eh, que hay, para que funcione la suma dentro de dos operaciones, esa suma tiene que estar programada de alguna forma. En este caso, existe la suma de palabras en Python y esa está programada como una concatenación. Si nosotros sumamos hola más mundo, vamos a generar una palabra hola mundo. Entonces, por ejemplo, si sumamos hola más un espacio más mundo, podemos generar el clásico hola mundo. Y, y de la misma forma que con los números, podemos asignarle una variable a la A, por ejemplo. Le vamos a poner hola y a la B le vamos a poner mundo. Y después le vamos a preguntar a este sistema, una vez habiendo definido la variable, cuánto vale A más B en otra celda, si se fijan. Y me va a decir hola mundo. Y vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio. Ahora A más un espacio más B, hola mundo. La gracia de las secuencias es que nosotros podemos acceder a sus elementos internos. En el caso de una palabra, por ejemplo, como es una secuencia, nosotros usando esta nomenclatura con un corchete y un número, nosotros podemos acceder a los elementos internos que están en esta palabra. Este número interno va desde 0 hasta el largo de la palabra en este caso, que es el largo de la cantidad de elementos que hay, eh, la cantidad de letras. Entonces esto puede ir, la H equivaldría al 0, la O sería el 1, la L sería el 2 y la A sería el 3. Esas serían las únicas formas que nosotros podríamos acceder a los elementos internos de la palabra hola. Por ejemplo, accedamos a la H, accedamos a la O. Y también podemos acceder estos índices que nosotros podemos generar, podemos acceder también desde el negativo. Por ejemplo, esto implica acceder al último elemento, a la A. Pero también podemos acceder al penúltimo y así. Menos 3 y menos 4. O sea, hay distintas formas de acceder a los elementos dentro de una secuencia. Que al final es, por eso una palabra es una secuencia de letras. Y por eso nosotros podemos acceder a esto. Algunas cosas. Si nosotros quisiéramos acceder, por ejemplo, a algún elemento dentro de un número, eso no va a existir. Y acá es donde vuelvo a repetir este tema de lenguaje orientado a objetos. El objeto del tipo int no posee esta estructura que uno pueda llamar. Mientras que las secuencias, el string, sí.
de esta forma. Acá es el mismo ejemplo, como A lo habíamos definido como hola, en este caso. El primer elemento sería la H, el último elemento sería la A. Y acá también nosotros podemos usar esta nomenclatura para pedirle, por ejemplo, voy a volver a repetir, voy a preguntarle qué vale A, ya vale hola. Entonces con esta nomenclatura yo le puedo pedir incluso que me dé todos los resultados hasta el segundo elemento sin incluirlo. En este caso, acá, perdón, este es el tercer elemento sin incluirlo, si se fijan. 0, 1, 2. Entonces acá le estoy pidiendo que me dé los, todos hasta llegar al tercer elemento, pero sin incluir el tercer elemento. Entonces por lo tanto me va a dar la H y la O. Y por otro lado puedo hacer esto mismo y pedirle que desde el tercer elemento, incluyéndolo, o sea, desde la L, me dé el resto de la secuencia. Y en este caso me debería dar la. También le puedo pedir que me dé todo. Eh, pero obviamente que me dé todo de esa forma, para eso simplemente lo llamo así. También puedo hacer esto mismo desde el punto de vista de los negativos, que me dé todos los elementos menos el último. Así funciona el meterse dentro de esto, de esta secuencia. Ya, por otro lado, los objetos del tipo lista. Los objetos del tipo lista se inicializan con el corchete cuadrado y cada uno de los objetos que está dentro de esta lista se separa por coma. En este caso voy a crear una lista que va a tener una secuencia entre el 0, 1, 2, 3, 4 y al final una palabra hola. En ese caso, si se fijan yo al crearla, Python me dice, ok, esa es la lista. Si yo pregunto de qué tipo es, me va a decir que es un tipo lista. Y esta lista yo la puedo almacenar dentro de una variable. Por ejemplo, esta misma lista yo la voy a almacenar dentro de una variable que se llame lista. Y al igual que en las palabras, si yo quisiera acceder a alguno de los elementos, también puedo hacerlo a través de estos corchetes. Entonces en este caso quiero acceder, por ejemplo, al segundo elemento. Por lo tanto, tengo que tengo que ir contando. Recuerden que esto parte del 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, el segundo elemento sería el 1. Cuando yo le hago esa consulta, me va a responder que el segundo elemento es efectivamente el 1. Si yo quisiera que me devuelva el último elemento, bueno, efectivamente me va a decir que es hola. Ya, y si ustedes recuerdan, cuando yo le pedí a Python que me dijera cuál era el tipo de la lista, me dice que es lista, ¿cierto? Pero si yo ingreso, por ejemplo, al último elemento, ese último elemento es una palabra. Por lo tanto, si yo le pregunto cuál es el tipo del último elemento, me dice que es una palabra, un string. Y el penúltimo es un número, es un int. Entonces, eso para considerar las distintas operaciones que existen dentro de este sistema. Y como cada objeto tiene sus funciones, en particular la lista tiene una función que es bastante interesante que se llama append, en la que nosotros podemos agregar al final de la lista un nuevo elemento. Y por ejemplo le voy a poner a este elemento una palabra nuevo. Cuando yo lo hago y después consulto cuánto vale mi lista, si se fijan ahora, ahí está la variable nuevo en mi lista. Y además hay otra función que se llama la función pop, que yo la puedo llamar de esta forma, que lo que hace es remover el último elemento. Entonces yo vuelvo a, por ejemplo, consultar mi lista y ahora ya no tiene ese nuevo. Ojo que si yo vuelvo a correr esta celda que está acá, me va a aparecer la lista actualizada. Si se fijan, ahora lo voy a correr de nuevo. Y es porque esto me está retornando el valor que tiene en el momento la lista. Lo otro, no sé si ustedes, bueno, si se fijaron,
algunos deben haberse dado cuenta, pero cuando yo hice la función pop, acá Python me devolvió el valor del último elemento que se estaba removiendo. Por lo que yo en realidad lo que puedo hacer es almacenar esa variable popeada, por así decirlo, removida. La puedo almacenar para guardarla para para otras cosas. Por ejemplo, voy a volver a appender, voy a volver a agregar la palabra no, voy a consultar la lista y ahora me voy a saltar estas celdas, de hecho las puedo eliminar incluso, no hay problema. Y voy a hacer la función pop que va a eliminar el último elemento, pero además voy a almacenar al mismo tiempo la variable que estoy removiendo dentro de esta variable con nombre variable popeada. Entonces lo voy a correr y después le voy a consultar a Python cuánto vale esa variable removida y es no. Y voy a preguntarle ahora cuánto vale la lista y si se fijan ahora ya no tiene este elemento. Estas son las funciones específicas de las listas, append y pop. Estas funciones no existen para números ni otra. De hecho, tampoco existen para tuplas. De hecho, por eso las tuplas se conocen como secuencias no modificables y las listas sí son modificables. Se les llaman secuencias modificables porque nosotros efectivamente le podemos agregar elementos o quitar elementos. Otro tema, eso sí, voy a correr de nuevo la lista. Por defecto, cuando uno usa la función pop, lo que hace es remover el último elemento, pero es porque acá dentro de este paréntesis nosotros podemos poner un índice y el índice por defecto es -1. O sea que básicamente esto es, por defecto, si uno no pone nada, es como si hubiéramos puesto -1 y por lo tanto borra el último elemento. Pero nosotros también podemos borrar, por ejemplo, voy a borrar el segundo elemento, que sería con un 1, que ahí si se fijan removimos el 1 y ahora le voy a preguntar al sistema cuánto vale la lista y ahora ya no está el 1. Y ahora voy a de nuevo hacerle un pop de -1, por ejemplo, que en realidad no tengo por qué escribirlo. Y voy a remover el hola. Y ahora vuelvo a preguntar cuánto vale la lista. Y vale 0, 2, 3 y 4. Ya. Esas son las secuencias modificables. Por otro lado, habíamos mencionado que existe la tupla. La tupla se arma, es una secuencia también, que también puede tener varios objetos. Puede tener una palabra, después otro número, etcétera. Eh, y en este caso, cuando nosotros lo creamos, tiene también, si se fijan, mantiene la forma del paréntesis y funciona como cualquier secuencia. Nosotros podemos ingresar a sus elementos. Por ejemplo, voy a crear esta tupla y voy a intentar ingresar a su cuarto elemento. O sea, esto sería 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Claro. O sea, voy a ingresar al hola, tal como ingresaría en una lista. Pero acá la gracia es que pop y append no existen para las tuplas. Si se fijan, acá dice error de atributo, las tuplas, los objetos tuplas no tienen el atributo pop y tampoco tienen el atributo append. Así que es por eso que se les conocen como secuencias no modificables, porque están hechas para entregar resultados principalmente, algo que sea más difícil de modificar. Ahora, hay métodos sí para modificarlo. Existe una forma para transformar una tupla en una lista, modificarla y devolverla a tupla. Obviamente, si es que alguien necesita hacer eso, mejor ármese una lista desde el principio. Pero las tuplas en general se usan para resultados de funciones y cosas así, en donde la idea es que no sean modificables. Ya, y acá tenemos una secuencia especial que es la secuencia range, que es básicamente una función de Python, que cuando nosotros la creamos, por ejemplo en este caso voy a crear la función range de 5, lo que va a crear es una tupla que va del 1 al 4. Ojo, no incluye el último número. Entonces cuando yo hago esto, ni siquiera me va a mostrar 0, 1, 2, 3, 4, sino que es como el objeto tipo range. Después cuando también podemos crear este mismo rango entre, por ejemplo, dos números
Y acá lo mismo, solamente que yo puedo indicarle dónde quiero que parta. Por ejemplo, de 2 a 5. Y por defecto eso va a ser un rango, una tupla entre 2 y 4 en este caso. 2, 3, 4 sería. Esto es exactamente lo mismo que, tal como lo creé ahí, esto va a crear esto. 2, 3, 4. Y además yo le puedo ingresar un tercer parámetro, que es el salto que yo quiero que dé, porque por defecto es 1. Pero en este caso yo quiero que vaya de 2 en 2, por ejemplo. Y en este caso voy a generar un range que va de 2 en 2, de 0 a 6. O sea, básicamente esto va a crear 0, 2, 4 y 6. Es una tupla de este estilo. Este tipo de range usualmente se usa mucho para escribir for, por ejemplo. Usualmente la lógica de los for es, por ejemplo, para cada número en el rango de 0, 7, 2. O sea, básicamente estamos en este rango. O sea que el Sn va a valer 0 en la primera iteración, después va a valer 2, después va a valer 4 y después va a valer 6. Y voy a hacer que, por ejemplo, para cada uno de esos números dentro de esa tupla, que me lo escriba. Por ejemplo, lo voy a escribir de esta forma. El número vale n. Y si es que yo hago eso, si se fijan, como esto lo que va a hacer es iterar dentro de esta tupla, n primero le va a dar el valor de 0 y va a escribir el número vale 0. Después n vale 2 y esto va a volver a escribir, pero ahora n vale 2 y así. N vale 4 y 6. Este es el resultado, por ejemplo, de esta forma se usan los range, que es básicamente lo mismo que hacer esto. 0, 2, 4, 6. Si se fijan, es exactamente igual, podríamos tener el mismo resultado, pero range nos permite hacer algo mucho más fácil. Porque, ¿qué pasa si yo necesito que esto vaya del 0 al 101, por ejemplo, en pasos de 2? Bueno, ahí obviamente es mucho más fácil escribirlo de esta forma que 0, 2, 4, 6, 8, 10, etcétera, hasta llegar al 100. Es para eso. Entonces, por ejemplo, en este caso, corrí eso y efectivamente me va iterando de 2 en 2 y mostrando cuánto vale el valor de n. Ya. El otro objeto es del tipo mapeo y este objeto es súper útil para almacenar resultados. Se llama diccionario o dictionary. Cada diccionario se inicializa con este corchete cursivo y se usa la siguiente lógica. Se generan listas de este estilo. De este estilo. Entonces, vamos a generar una key y un válido, una llave y un valor. Y vamos a ir separándolo de otros pares de llaves y valores. No se preocupen que ahora vamos a ver cómo se ve eso en la práctica. Por ejemplo, acá vamos a hacer un diccionario en donde vamos a almacenar nombres de diferentes alumnos. El alumno 1 se va a llamar Juan, el alumno 2 María, el alumno 3 Pedro. Si se fijan, cada uno de estos pares llave, valor están separados por un dos puntos y separados de otros pares con coma, excepto el último obviamente. Cuando yo inicializo eso, si se fijan, me genera un diccionario. Yo obviamente puedo almacenar el diccionario dentro de una variable que voy a llamar diccionario alumno. Y la gracia es que ahora, a diferencia de las listas, en donde, si ustedes recuerdan, para acceder a elementos de una lista uno usa el índice, ¿cierto? 0, 1, 2, menos 1, etcétera. En el caso de los diccionarios, nosotros usamos las keys, las llaves que habíamos generado en esta lógica. Entonces, por ejemplo, yo ahora le voy a preguntar cuánto vale el value, el valor de la key, de la llave alumno 1. Y me vaya a decir inmediatamente
cuánto vale, por ejemplo, el alumno uno es Juan, el alumno 2 y así. Si se fijan, no estoy entrando a esto con índices, sino que con la llave. Entonces ahora vamos a hacer algo un poco más complejo y vamos a almacenar, por ejemplo, en vez de los nombres de los alumnos, vamos a almacenar sus notas. Entonces, si se fijan en este caso, nuestra key sigue siendo un texto, pero esta vez va a ser el nombre del alumno. Nuestro value en este caso ya no va a ser una palabra, sino que va a ser un objeto completamente diferente, un objeto del tipo lista. Y dentro de esa lista van a haber tres notas que van a ser del tipo float. Entonces nosotros podemos ir combinando estos objetos. Entonces con este diccionario, ahora yo puedo acceder a todas las notas de Juan, por ejemplo, y me va a retornar la lista de todas las notas de Juan, por ejemplo, o todas las notas de María, y así. Y además nosotros podemos acceder, por ejemplo, queremos acceder a la primera nota de Juan. Por ejemplo, en este caso, queremos acceder a esa primera nota. Entonces, ustedes recuerden que como toda esta sección lo que hace es retornarnos la lista, entonces recordando que a las listas nosotros podemos acceder a sus elementos con el corchete, podemos encadenar estos accesos. Este es un diccionario, todo esto es una lista, todo esto es un float. Entonces, si yo accedo al primer elemento de la lista que tiene las notas de Juan, me va a dar un 5,5. Y obviamente podemos complejizarlo aún más. Podemos generar un diccionario en donde cada key sea, por ejemplo, un nombre de un alumno y cada value sea en sí otro diccionario en donde estén almacenadas las notas, pero por materia, por ejemplo. Entonces voy a generar esto y ahora yo voy a, por ejemplo, voy a ingresar a las notas de María, por ejemplo, y me va a retornar un diccionario con sus notas, pero esta vez por categoría, por ramo. Entonces ahora, por ejemplo, digamos que este resultado, si se fijan, es un diccionario. Por lo tanto, yo puedo volver a ingresar a otra key. En este caso, historia, por ejemplo. Voy a ingresar a sus notas de historia. Entonces, encadeno esta llamada. Y ahora estoy ingresando a las notas de historia de María. Y me da un resultado, una lista. Y por lo tanto, puedo ingresar ahora al segundo elemento de esa lista con este índice. O sea, básicamente acá, de todo este diccionario, nosotros podemos navegar eh, para obtener las distintos elementos. Y si se fijan, dentro de un diccionario puede haber otro diccionario y dentro de ese diccionario una lista y dentro de esa lista números o palabras, etcétera. O sea, ustedes pueden almacenar ahí la cantidad de objetos que ustedes quieran. Ya. Eh, funciones básicas. Bueno, ustedes pueden crear usando, por ejemplo, estos son solo algunas recomendaciones. Pueden crear una lista nueva usando una combinación de dos funciones. Por ejemplo, ¿se acuerdan que había mencionado que ustedes podían crear un tipo de range? Pero cuando ustedes crean el tipo range de este estilo, lo que les va a dar es, no es una lista como tal, no pueden acceder, por ejemplo, sí se puede acceder a distintos elementos, pero si se fijan, como que no les devuelve acá la lista habitual entre corchetes. Entonces, para hacer eso, yo puedo transformar este objeto del tipo range con la función lista. Entonces, yo puedo crear una nueva lista haciendo que este range sea, en realidad ahora lo envuelvo dentro de otra función y básicamente lo que estoy pidiéndole es que este range sea transformado en una lista con la función lista. Y eso me va a dar esta forma más habitual. Entonces yo puedo almacenar esa forma habitual y después preguntarle a Python cuánto sus elementos. Y puedo ingresar después a sus elementos que obviamente, bueno, como vimos delante, ya se puede acceder, siempre se pudo acceder a distintos elementos dentro de un rango. Pero esto es una forma mucho más fácil como para evaluar.
Otra función básica que se usa bastante es la función len, que es básicamente consultar sobre el largo de una lista. ¿Cuántos elementos hay dentro de esta lista? Entonces, si yo le aplico la función len, me va a decir, por ejemplo, este tiene 11 elementos. Incluso la función len también existe para palabras. Por ejemplo, voy a crear una palabra que es una frase de cualquier largo y le voy a preguntar cuál es el largo de esa frase. Son 24 caracteres. Entonces, si yo cuento esto, y ojo que acá también se cuentan los espacios, esto tiene 24 caracteres entre estas comillas. Otra función típica para mostrar resultados en pantalla, print. En este caso, si yo hago print de hola, me va a mostrar hola. ¿En qué se diferencia a que me muestre solo la variable? Si se fijan, acá hay dos formas de mostrar este resultado. Eh, Print se puede usar en cualquier momento, mientras que esta evaluación solamente les va a mostrar la última variable que se llamó dentro de este código. Después, por ejemplo, también yo puedo crear una nueva lista y también puedo imprimir esa lista. En realidad también es solamente para mostrarla en pantalla. Ya. Después tenemos otras herramientas básicas, el if y el for. Bueno, en este caso, el if se usa para comprobar que ocurra una condición y hacer algo en el caso que sea verdadero y otra cosa en el caso que sea falso. Ojo acá que en Python existe algo que se denomina indentación. La indentación se refiere a que cuando nosotros creamos, por ejemplo, esta lógica, creamos si es que uno es mayor que 2, imprima verdadero, y si es que no, imprima falso. Si es que nosotros hacemos esta lógica, y obviamente en este caso uno es menor que 2, o sea, esto es falso, por lo tanto imprime esto. eh, es súper importante que se fijen que la lógica es, ustedes escriben if, acá escriben una condición, acá escriben dos puntos, y después acá dentro de este if nosotros le escribimos todo lo que nosotros queramos que haga, si es que es verdadero. Después, nosotros, si se fijan acá hay una separación, eso sí. Para nosotros considerar que algo está dentro de este if, nosotros generamos lo que nosotros denominamos indentación, que es esta cantidad de espacios que hay entre el origen y acá donde está escrito. Esto por defecto ocurre si es que yo aprieto Enter, pero no necesariamente. Ustedes pueden borrar esto, por ejemplo, y escribir algo más. Pero si es que escriben algo más, les aseguro que esto va a tirar un error, porque lo que está haciendo Python acá es reconocer que este print es la continuación de esta lógica. No está dentro de él, sino que es la continuación de esa lógica. Y en realidad lo que está esperando es que haya un else o haya otra, otra lógica más. Entonces, también importa, por ejemplo, si es que hacemos algo como esto. Si se fijan acá yo le di un espacio más. Acá también me va a dar un error de indentación, porque acá está reconociendo que no está reconociendo en dónde va este print. ¿Está dentro de ese if? Si está dentro debería estar al mismo nivel que el anterior. Si yo le sumo un punto, al de arriba incluso, si se fijan, y ahora ya funciona. Porque ahora estos dos están al mismo nivel jerárquico de indentación y por lo tanto Python no les cuesta reconocer en dónde están estos comandos. Si yo le quito un espacio, hace error. Si le quito el espacio al de abajo, sigue funcionando. Entonces en este caso la lógica que creamos es, si es que uno es mayor que 2, imprime verdadero, y para todos los otros casos imprime falso. En este caso obviamente imprime falso porque si no se cumple esto, se cumple eso de acá. Acá voy a crear dos variables, a igual a 3, b igual a 2, y si es que a más b es mayor o igual a 7, en este caso 3 más 2 es 5, por lo tanto esto es falso. Lo que va a imprimir es
A más B es menor que 7. O sea, en este caso, si se fijan, imprime 3 más 2 es menor a 7. Pero ¿qué pasa si yo cambio esto para que sea 7, por ejemplo? 3 más 4 es 7. Por lo tanto, ahora voy a volver a evaluar y si se fijan, ahora se ejecuta la función que está acá. Para eso sirve eh, la, el if. Y después tenemos, por ejemplo, tenemos la frase, hola, esto es una clase de Python básico. Y le puse, si es que Python se encuentra dentro de esta frase, me diga verdadero. Efectivamente, esto es una clase de Python. Y si no, me diga falso, esta no es una clase de Python. Entonces, en este caso es verdadero, porque mi frase sí contiene Python. Pero vean cómo, por ejemplo, si yo le cambio el nombre de la frase, y ahora cuando esto le haga la consulta, y va a preguntar, ¿está Python dentro de esta frase? Eso va a ser falso y por lo tanto va a responder a acorde. Acá podemos hacer lo mismo con una lista de números. Si es que 5,5 se encuentra en la lista de números, imprima, sí. En todos los casos, print, no. O sea, básicamente también le podemos hacer una consulta. ¿Está 5,5 dentro de esta lista? Si es que es verdadero, diga sí. Si es que es falso, diga no. Y en el caso de los for, por ejemplo, lo típico que se hace, esto es de hecho bastante típico, em, es usar una lista vacía para almacenar nuevos resultados. Por ejemplo, lo que voy a hacer es, le voy a sumar 3 décimas a cada una de estas notas y los resultados los voy a almacenar en una nueva lista. Entonces, la lógica es, primero creo un arreglo vacío, después voy a escribir esto, así se lee los for. Para cada n en la lista de números, para cada número n, voy a crear una variable auxiliar. Ojo con la indentación acá, también se tiene que cumplir. Voy a crear una variable auxiliar que sea el mismo número n más 3 décimas y los resultados los voy a guardar todos con la función append. O sea, toda esa variable auxiliar los voy a guardar en mi arreglo de resultados vacíos que había creado. Si yo genero eso y después consulto mis resultados, ahí va a estar efectivamente mi 5,5 más 3 décimas 5,8, mi C4 más 3 décimas 6,7, etcétera. O sea, se va a cumplir. Ojo acá que apareció un número bien largo, etcétera. Ya, eso, este error tiene que ver con las matemáticas del punto flotante. Si quieren ver de eso, pueden buscar para leer un poco más y profundizar. Pero básicamente lo que hacen los computadores para calcular es perder un poco de precisión para ganar velocidad. Entonces, en este tipo de números, para ganar la mayor velocidad posible, claro, esta cuestión, si se fijan, ocurre a nivel súper interno, porque 3,4 más 0,3 no debería haber probabilidad de que dé algo más diferente que 3,7. Pero si se fijan, acá es por un tema de cálculo interno, que da al final en vez de 3,7, 3,69997, que para efectos de un computador esto es 3,7 también. Pero ese tipo de cosas también lo tenemos que considerar cuando estamos trabajando. Usualmente los programas que uno desarrolla tienen que tomar en cuenta las matemáticas del punto flotante. Y bueno, eso no pasa con todos si se fijan, solo con algunos. Ya. Em, ¿Había otra forma de hacer esto más rápido? Sí. En vez de esta línea en donde creamos una variable auxiliar, por ejemplo, yo podría haber tomado simplemente esto, mucho más rápido. Por lo menos desde el punto de vista de programación. Y me va a dar exactamente el mismo resultado. Se genera un arreglo vacío y después para cada número en la lista de números se hace esta operación. Bastante sencillo. Y ahora podemos mezclar cosas. Por ejemplo, para cada n dentro de la lista de números, si es que la nota es menor a 4, por ejemplo,
Ahí lo que voy a hacer es subirle 3 décimas, pero si es que es mayor o igual a 4, el if, perdón, eh, acá tendría que estar en un rango, entonces lo vamos a poner si es mayor o igual a 4 y menor a 5, por ejemplo. Lo que voy a hacer es sumarle solo 2 décimas. Y para el resto de los casos, o sea que sería todo lo que esté por sobre igual o superior a 5, lo que vamos a hacer es mantener la nota tal como está. Entonces, ¿qué debería pasar? Todo lo que está entre 4 y 5, o sea, esta nota debería subir a 4,7. Este 3,4 debería subir a 3,7 porque está bajo 4. Y el resto de las notas debería quedar exactamente igual. Entonces vamos a hacer esto y vamos a preguntar. Y efectivamente las notas, si se fijan, estas quedan iguales. Esta queda como 3,7 porque le sumamos 3 décimas. Y esto queda como 4,7 porque le sumamos solo 2 décimas. Entonces, si se fijan, acá creamos un for en donde fuimos visitando cada uno de estos números y después los evaluamos con un if. Esto es algo bastante típico. Acá varios detallitos. La indentación, si se fijan. El for original está en este nivel, en el nivel origen. El if está una tabulación hacia la derecha. Con tabulación me refiero cuando ustedes apretan la tecla Tab que está a la izquierda de la Q. Los mueve un nivel hacia adentro. Y todo lo que está dentro de los if y todas esas operaciones están dos indentaciones adentro. Tab, tab. Si se fijan. Entonces así vamos construyendo la lógica de estos códigos. Segundo detalle, si se fijan ahora puse una nueva condición. Acá usé un conector para conectar dos condiciones. Existen varios elementos de condiciones que si se fijan esto como resultado da un boolean. De hecho, si se fijan acá, a ver, esta comparación n es mayor o igual a 4 es en sí un boolean que puede ser verdadero, por ejemplo, o falso. Y este AND es un I lógico. Y esto también puede ser verdadero o falso. Básicamente le estoy pidiendo acá que ambas sean verdaderas al mismo tiempo. Si n está mayor o igual a 4 y a la vez también está menor a 5, si se cumplen esas dos condiciones, ambas son verdaderas en ese momento, para un n dado se va a ejecutar esto. Para los n que son menores a 4 se ejecuta esto y por lo tanto el único rango que me queda posible dentro de las notas posibles es todo el resto de las notas, ¿cierto? Que sería de 5 en adelante. Y por eso que después no fui explícito en poner acá, que también podría haber puesto el if n mayor o igual a 5, por ejemplo. Podría haberlo hecho, pero no era necesario porque ya con ese else para todo lo demás ya estaba cubierto. Segundo, esta es una condición lógica. Entonces, por ejemplo, n mayor o igual a 4 es como hacerle una pregunta al computador. Es, es n mayor o igual a 4 y el computador va a decir verdadero o falso. Y por lo tanto es un boolean. Esa es la lógica de estas evaluaciones. Y existen varios tipos de operadores lógicos. Mayor a un número, mayor o igual, va junto, igual, con dos signos iguales. Y después los mismos para los menores, menores o menor o igual. Esos son los operadores lógicos dentro de eh, los operadores como clásicos de mayores igualdades o menores. También están los operadores que vimos acá. Ese número está dentro de una lista. Por ejemplo, yo puedo crear acá una lista notas a subir, por ejemplo.
Y yo voy a subir solo los 5 5, por ejemplo, y los 3. Entonces, yo puedo crear esta lista y acá podemos hacerlo de otra forma. Para cada n, para cada número dentro de mi lista de números, si es que n está dentro de las notas a subir, entonces resultados.append sea mi nota más 3 décimas, por ejemplo. Para el resto de los casos, simplemente retorne la nota tal como está. Entonces, ¿cuál sería la única nota que debería subir? El 5.5, porque es la única que está dentro de estas notas a subir. Esto sería otra forma, por ejemplo, de armar este if. Ya. Y otra cosa importante, ahora ya pasando eh, a herramientas de Data Science, habiendo visto las cosas más básicas de Python, eh, hay ciertas cosas. Hay una función importante que me gustaría que vieran antes, em, que es la función enumerate. Eh, Cuando uno envuelve, por ejemplo, una lista en una función enumerate, lo que uno va a retornar son dos valores, un índice y el número. Básicamente acá, por ejemplo, voy a hacer eso y voy a imprimir el índice es de x y voy a imprimir el número es n. Entonces, por ejemplo, para el primer número, el índice es 0. O sea, dentro de esta lista, ustedes recuerdan, el primer elemento sería 0, o sea, su índice es 0 y el número es 55. Para el segundo elemento, su índice es 1 y el número es 64, y así. Esta función puede resultar bastante útil en algunos casos, ya que aparte de retornarles el número, les retorna el índice. Entonces, de repente el índice también es útil para cuando, por ejemplo, tienen listas que son similares. Y ustedes pueden modificar, por ejemplo, algunas cosas. Pero eso ya es un poco más avanzado. Pero esta función igual para que la tengan en consideración. Ya. Pandas. Pandas es una librería que creó un equipo, no recuerdo si del MIT o de Google, eh, que básicamente lo que hace es introducir un nuevo objeto dentro de Python. O sea, todos los objetos que ya habíamos visto, ahora si ustedes importan la librería Pandas, también importan un nuevo tipo de objeto, que es el objeto del tipo DataFrame. Entonces, para importar Pandas, uno tiene que hacer la siguiente lógica. Import Pandas, simplemente. Y para acceder a las funciones que están dentro de Pandas, nosotros vamos a usar siempre pandas. Por ejemplo, DataFrame, que esta es la función más básica, y esto va a crear una tabla. En este caso, la tabla está vacía. Pero, por ejemplo, usemos uno de nuestros diccionarios anteriores. Por ejemplo, este diccionario. Nosotros podemos crear data frames de distintas formas. Lo vamos a crear a través de un diccionario en este caso. Y lo que va a hacer es una tabla tipo Excel con, si se fijan ahora, todo ordenado. Cada key es una columna y cada número de valores son datos. Y esto básicamente lo que hace es generar esta tabla. Este es el objeto del tipo DataFrame. De hecho, si yo le pregunto a Python de qué tipo es este objeto, me va a decir que es un Pandas Core Frame DataFrame. Es el tipo DataFrame. Eh, ya, aunque usualmente ustedes no lo van a ver de esta forma. Porque si se fijan acá, cada vez que nosotros queramos generar una nueva, entrar, crear una nueva tabla, tenemos que escribir pandas
completo, punto, data frame, etcétera, o para acceder a sus funciones. Entonces, solamente porque es más fácil de leer, nosotros podemos renombrar esta importación de pandas y la vamos a poner PD. Y esa es la nomenclatura típica. También usualmente esto pasa con NumPy. NumPy también usualmente lo van a ver importado como NP. Una vez que hacemos eso, ahora pandas ya no se llama pandas como tal, se llama PD. Nosotros lo renombramos. Podríamos haberle puesto cualquier nombre. Podríamos haberle puesto hasta hola, no sé. Y ahora para acceder a las funciones vamos a tener que hacer esta forma. PD en vez de pandas, porque lo renombramos. Le pusimos otro nombre. Punto dataframe, por ejemplo, y en este caso vamos a crear un dataframe con las notas de su alumno. Y usualmente también nosotros obviamente podemos guardar esta tabla la podemos guardar dentro de una variable que usualmente se pone df como por dataframe. Y le voy a preguntar ahora a Python cuánto vale mi dataframe. Así eso vale mi dataframe. Lo importante es que ahora nosotros podemos tener acceso a distintas funciones. En este caso, por ejemplo, como la tabla es pequeña y no hay datos vacíos, etcétera, nosotros podemos directamente aplicar la función describe, o sea, a esta data frame descríbamela estadísticamente. Entonces, lo que va a entregarme es para cada columna cuántos datos hay. En este caso, por ejemplo, habían tres notas por dato, el promedio, la desviación estándar, mínimo, el cuantil 25, el 50, el 75 y el 100, que es el máximo. Súper rápido. Eh, Segundo, los data frames son muy similares a las listas, solamente que acá si se fijan nosotros nos podemos mover entre filas y entre columnas. Entonces, acá para movernos nosotros usamos algo similar a los corchetes, pero en realidad nosotros usamos la función iloc, en donde ponemos la fila a la izquierda y después la columna a la derecha. Por ejemplo, en este caso, devuélvame la fila 2. En este caso sería la 012, sería esta última. Columna 3. Se me debería dar ese 52 que está ahí. Ah, me disculpa. Así. Que también la columna 3 era también el elemento, el índice 2. Entonces en este caso le estoy pidiendo la última fila y la última columna. Y acá podemos hacer exactamente lo mismo que con por ejemplo, ahí, la última fila, la última columna. La primera fila con la primera columna. Acá, por ejemplo, le puedo pedir la primera fila, pero todas las columnas. Y ahí si se fijan, o todas las filas, la primera columna. Entonces, iloc es la forma, el equivalente a moverse dentro de una tabla. Segundo, nosotros también queremos crear una nueva columna. Por ejemplo, queremos ingresar un nuevo alumno. En este caso vamos a poner Ana, por ejemplo, y va a ingresar con las notas de 5, 6, 7, 5, 4. Una vez que yo ingreso a esto y yo vuelvo a consultar cuál es el valor de mi tabla, si se fijan ahora inmediatamente creé una nueva columna. Entonces, para crear una nueva columna, simplemente le ponen un nombre entre corchetes, igual, y después obviamente en este caso si se fijan yo respeté el mismo largo que, los arreglos anteriores, si se fijan, son de 3. Porque en ese caso me da la impresión de que si yo me falta un dato, por ejemplo, si yo ahora quisiera agregarle, eh, por ejemplo, Alejandro, y vamos a eliminar un dato, lo que me va a decir es que, claro, un error, porque debería tener tres elementos y yo solamente le estoy dando dos. Entonces no sabe cómo agregarlo, cuál es el faltante. Entonces,
Acá, si se fijan, yo respeté ese largo, entonces me quedó una tabla de este estilo. Cuatro columnas, si se fijan, cada columna tiene un estilo. Y acá algo importante. Acá, si se fijan, hay unos números: 0, 1, 2. Esto es un índice. Este es el índice que responde al iloc. Cuando yo pongo iloc 0, lo que estoy haciendo es ingresar a ese 0, coma, y a la columna, por ejemplo, acá también tendría que hacer 0, 1, 2, 3. Por ejemplo, en este caso, voy a llegar al 3,5 de Ana, a ese de ahí. Ya. También podemos agregar una nueva columna que sea, por ejemplo, la suma. Por algún motivo queremos sumar eh, horizontalmente toda esta data frame. Eh, y acá hay varias formas de hacerlo. Una forma sería, por ejemplo, eh, sería acceder a varias, para acceder a varias columnas a la vez. Antes de hacer esto, mejor, lo que vamos a hacer es primero acceder a varias columnas a la vez. Para acceder a una columna en particular, sin usar iloc, yo puedo también llamarla como ustedes llamaban en un diccionario. Por ejemplo, la primera columna yo puedo entrar de esta forma también. Acá no usé iloc, si se fijan. Usé solo como si fuera un diccionario. Y efectivamente me va a dar la primera columna. Acá María, etcétera. Yo también puedo ingresar a varias columnas a la vez. Para eso tengo que hacer el primer corchete, es para acceder a ciertas columnas. Y el segundo corchete es la lista de columnas que yo quiero acceder. Por ejemplo, acceda a solo Juan y María. También puede ser así. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, generar una función que sea la suma, una nueva columna acá que sea la suma horizontal de todas estas variables, yo, por ejemplo, podría hacer acceder a todas las columnas, a Juan, María, Pedro y Ana. Y yo puedo hacer eh, la suma que uno pone como axis igual a 1 para que sea horizontal. Entonces ahora si yo veo df, va a tener una nueva columna que va a ser la suma horizontal de todas las columnas de la data frame. También podría haber hecho mucho más fácil, por ejemplo, voy a resetear esto, voy a crear la data frame de nuevo, voy a crear Ana de nuevo, voy a consultar la data frame y ahora le voy a agregar una suma, pero en este caso, como yo estoy seleccionando todas las columnas, técnicamente puedo simplemente hacer la suma horizontal de toda la... y va a pasar exactamente lo mismo. Ahora, esto sería poco habitual porque usualmente uno tiene muchas columnas, entonces uno selecciona varias. Eh, ya, entonces creo que ahora eso es como todo lo que necesitan para... Ah, porque yo podría, por ejemplo, multiplicar también. Podría crear una columna que sea la multiplicación o algún resultado matemático. Que por ejemplo sea la multiplicación entre los valores de Juan por, por María, por ejemplo. O sea, sería 5 por 4, 6 por 4 5 y 3 por 4 4. Si yo vuelvo a ver mi columna de resultado matemático, ese sería el resultado de la multiplicación entre Juan y María, por ejemplo. Puedo crear otro resultado más en que pongo una división, por ejemplo.
y esto elevado a 2. Entonces podemos hacer en realidad todo tipo de operaciones. Y acá si se fijan, mi resultado matemático sería ese 55 dividido en 4 al cuadrado, y eso me da ese resultado. Y así, para cada uno de estos valores. Me da la impresión de que con esto ya tienen para eh, el análisis del modelo bloque. Aunque, creo que faltan algunas cosas que tienen que ver con el manejo de archivos. Ya, porque hasta ahora, si se fijan, hemos creado solamente un data frame a partir de diccionario. Entonces lo que vamos a hacer ahora es crearlo, pero a partir de la lectura de un archivo. Y para eso, en el mismo documento en donde está nuestro archivo de Python, tiene que estar el modelo de bloque. Por lo menos así lo haríamos de forma fácil. Entonces, por ejemplo, yo voy a ir a mi carpeta, donde está mi documento. Si se fijan, ahí está, Python Basics. En esta carpeta yo tengo que poner el modelo bloque. Entonces vamos a ir a donde tengo mi modelo bloque y lo voy a copiar acá. Son 700 megas. Entonces, otra forma de crear una data frame, por ejemplo, sería con la función readExcel. Y acá simplemente tengo que, como mi archivo está en el mismo lugar que mis dos archivos están en el mismo lugar, simplemente tengo que copiar el nombre. Y acá, perdón, esto es de extensión CSV, así que no es readExcel, es readCSV. Que también existe la función readExcel si es que tienen que leer desde un Excel. Entonces, acá, por ejemplo, voy a ejecutar eso y voy a almacenarlo dentro de mi carpeta DF. Entonces acá ahí termino de leerlo, me tiró una warning, porque hay algunos tipos de columnas. Esto ya lo habíamos visto en clase, por lo que recuerdo. Entonces le voy a pedir que me muestre mi tabla. Efectivamente, si se fijan acá, son 3.780.000 filas. Es un modelo de bloques de 3.780.000 bloques. Cada fila es un bloque. Entonces, esto no lo va a poder abrir Excel. Eh, pero, si se fijan acá, los bloques parten desde la fila 3 en adelante. Antes de eso hay varias variables que no, que en realidad las usa Python, o sea, las usa Vulkan, pero no las necesitamos en Python. Entonces lo que voy a hacer primero es volver a definir mi data frame como el iloc de la fila 3 en adelante, y todas las columnas. Entonces con eso remuevo los primeros datos. Ahora ya sí tengo todo listo. Segundo, vamos a revisar los dtypes. Los dtypes son el tipo de objeto que es cada columna, porque necesitamos que sean números. Las densidades, por ejemplo, la ley de cobre, la ley de oro, perdón, la ley de cobre, hierro, azufre, arsénico, eso necesitamos que sea número. El resto de las cosas puede ser objeto. Cuando dice objeto es porque son palabras usualmente. Y eso está bien porque estas variables que están acá usualmente son categóricas. Así que está ok. Entonces lo que vamos a hacer es usar la función toNumeric. Y esto es, primero vamos a definir unas columnas. Las columnas que vamos a transformar. Vamos a transformar oro, densidad, cobre, hierro, azufre, arsénico. Esas son las columnas que vamos a transformar. Y para cada columna en columnas, lo que voy a pedirle es que df la columna en esa tabla sea
pd.toNumeric de fcall. O sea, básicamente lo que hicimos acá fue transformar cada una de las columnas a numérico. Obviamente si es que quieren hacer esto a través de ChatGPT, pueden pedirle, este es el prompt. Eh, tengo una data frame eh, con algunas columnas del tipo objeto que quisiera transformar a numérico. Las columnas son, y por ejemplo ponen esto. Si le escriben esto a ChatGPT, deberían ser, ChatGPT debería darles un código para hacer esto de forma más o menos eficiente, etcétera. Y ahí obviamente se pueden ayudar con eso. Una vez que creamos esto, voy a consultarle sus dtypes. Si se fijan ahora, claro, las columnas que yo le pedí que cambiara son efectivamente ahora números. Eh, o sea que ahora yo puedo pedirle describe de mejor forma. Y lo que va a hacer es describirme efectivamente, acá si se fijan son 3.780.000. eh, Esto es, el promedio es 26 acá, si no, claro, por día a la 1. 26 en la ley de cobre, acá hay algunos números negativos. Ya, entonces significa que, bueno, si se fijan acá en el mínimo, los mínimos son menos 99. Y es porque menos 99 es el número típico que se usa en modelos de bloques para cuando no tenemos un dato. Entonces nuestra estadística no debería estar basada en datos faltantes. Entonces en realidad nosotros necesitamos filtrar esta data frame. Para eso vamos a usar una función que es muy parecida al iloc, que nos permite obtener subsecciones de la tabla, que es, en vez de llamarse iloc, se llama loc. Y para eso, dentro de este corchete, nosotros vamos a pedirle que se cumplan ciertas condiciones. Cada condición va dentro de paréntesis. Y acá yo le voy a pedir dos condiciones que se tienen que cumplir al mismo tiempo. Entonces voy a usar ese símbolo de i para que ambas se cumplan al mismo tiempo. La primera condición es que el AU debe ser mayor a 0 para que no sea 99. Y la segunda condición es que el cut sea mayor a 0. Ambas se tienen que cumplir al mismo tiempo. Y ahí si se fijan va a eliminar todos los bloques en donde no se cumplen estas dos al mismo tiempo. Y eso yo lo voy a guardar en otra data frame filtrada, que le voy a poner. Y al final cuando uno almacena una data frame en otra, uno tiene que poner copy para que esto sea más eficiente. Y ahora a esta data frame filtrada lo que le voy a pedir es que me la describa. Y ahora sí debe. Y ahora sí, por ejemplo, si ustedes se fijan, deberíamos tener, eh, claro, un promedio distinto. Estos son 81 ppm. En la ley de cobre tenemos 0,008 de promedio, 0,08 de presión estándar, mínimo, no hay ningún negativo, estamos ok. De hecho, al filtrar esos dos, la ley de cobre y la de oro, desaparecieron todos los negativos del resto de las variables, así que bastante bien. Tal como les había mencionado, hay un centroide que no es del tipo numérico, el centroide X, claro. Entonces le voy a pedir, lo voy a hacer manual ya porque esto es una sola. Centroide X sea esto pd.toNumeric. Entonces ahora sí. Centroide X debería ser del tipo numérico y cuando yo lo describa también me va a decir
el promedio mínimo, máximo, etcétera. Claro, ¿y cuál es la gracia de todo esto? Es que esta descripción es en sí una tabla también del tipo DataFrame y por lo tanto yo puedo acceder a los números porque en algún momento vamos a necesitar evaluar los límites máximos y mínimos de los modelos de bloque. Eso lo vamos a hacer ingresando a esta tabla, por ejemplo, de esta forma. Eh, Vamos a acceder al centroide X, por ejemplo. Esa es básicamente la primera columna de esa última tabla. Y acá, si se fijan, tenemos un máximo. Entonces ahora podemos acceder al máximo. Y ahí les va a decir cuánto es la coordenada máxima dentro de los en el eje X, cuál es la coordenada máxima de los bloques en este modelo de bloque. Y eso lo vamos a necesitar para Vulkan después. Ya, otra cosa que vamos a necesitar después es generar la ley de cobre equivalente. Eso es una fórmula que vimos en clase, eso sí. Y simplemente tienen que crear una nueva columna que se llame cobre equivalente y acá hacer la fórmula que corresponda, como ya la había mencionado. Y después cuando terminen de trabajar con esto, ustedes tienen para exportar esto, tienen que simplemente tomar la data frame y guardarla, por ejemplo, puede ser en CSV. Y este es modelo bloques trabajado, por ejemplo, punto .csv. Y esto lo que va a hacer es guardar el archivo trabajado para que después puedan seguir trabajando, etcétera, leerlo de nuevo desde ahí y no lo pierdan. Esto se va a demorar un poco. Esto no habíamos tenido la oportunidad de ver este detallito, pero cuando una celda está corriendo, primero, antes de que aparezca el número, aparece un asterisco. El asterisco indica que está corriendo. Y ahí quiere decir que ya terminó. Entonces, si yo voy en mi carpeta, si se fijan, ahora aparece mi modelo de bloques trabajado, que pesa bastante menos porque está filtrado, etcétera. Desaparecieron los bloques. eh, de hecho, creo que ya está creo que debería estar disponible para poder abrirlo en Excel. A ver, veamos. Le va a pedir el largo. No, no está disponible para Excel. Excel tiene máximo 1.400.000, creo, de celda. Así que todavía no. Ya, pero con esas herramientas deberían poder ser capaces de completar toda la actividad. Así que para terminar, cuando dejen de trabajar en Jupyter, en este sector de arriba a la izquierda pueden guardar. Eso va a generar que su archivo quede guardado. En mi caso queda guardado acá. Y acá es donde está todo el código. Ojo que si se fijan pesa muy poco porque no tiene nada guardado, es solo el código. Y se muestran estas cosas. Entonces cuando lo vuelvan a abrir tienen que correr todo el código de nuevo, todas las celdas, en orden ojalá. Por eso tienen que ser usualmente ordenados. Lo otro, cuando tengan funciones, por ejemplo, que ya estandarizaron, no es necesario que las ejecuten en distintas celdas. Como por ejemplo en este caso, eh, yo puedo juntar esto, después juntar con todo esto, después la copia hacerla así, ojo acá con la indentación, después esto acá y esto acá. Yo puedo hacer todo eso en una pura celda. Entonces, después ejecuto la celda completa simplemente, o sea, demorar un poco más, porque está ejecutando cada una de estas líneas. Y además está exportando este archivo al CSV. Ojo que cuando estén exportando cosas, este archivo tiene que estar cerrado, no lo tienen que tener abierto, si no les va a tirar un error. Ahí terminó y ahora yo puedo revisar esta celda. Entonces después, cuando ya estén claros de que todas las líneas de su código funcionan, júntenlas para que después cuando abran el archivo, después corran todo de una simplemente. Esa es una sugerencia. Entonces después guardamos y ya podemos cerrar acá donde dice File, Shutdown y eso cierra Jupyter Notebook y ya después podemos cerrar Anaconda en este sector.
Ahí espero que les vaya muy bien en la actividad.